video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, soy Leila Chávez Arteaga, profesora de la asignatura de Teoría de la Democracia en la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y hoy quiero conversar sobre algunas discusiones teóricas en torno a la violencia política contra las mujeres en razón de género. Trataré de abordar algunas de las autoras que están poniendo a discusión el tema y que, bueno, no se trata de un problema nuevo, sino es un asunto que tiene una larga historia, pensando por comprender la violencia política contra las mujeres como aquella que tiene el propósito de obstaculizar el reconocimiento y el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres antes, durante y después del desempeño de un cargo público o de representación popular. Pero también es obstaculizar el ejercicio del voto, en este caso, digamos, enmarcado en los procesos democráticos. La violencia política en general se expresa como una forma de negar el derecho y la capacidad de las mujeres de ejercer el poder político. Y con ayuda de la teoría feminista voy a tratar de explicar por qué mujeres y hombres vivimos de manera diferenciada las violencias en general y la violencia política en particular. Vamos a enmarcar un viejo problema que con palabras y las investigaciones de Carol Pateman desde la ciencia política, ella nos está hablando que la violencia en general contra las mujeres existe desde que el orden patriarcal aseguró el acceso de las mujeres de manera ordenada y universal para controlar procesos vitales como la reproducción sexual, el trabajo, la palabra, los vínculos afectivos, los placeres, incluso la propia capacidad de autodefinición. Entonces, ellas, junto con Anne Phillips, nos están diciendo que las mujeres sí hemos estado presentes en el espacio público, pero de forma diferenciada con relación a los hombres. Es decir, ellos han sido representados como fuerza laboral, como gobernantes o dentro de la milicia. En cambio, las mujeres lo hemos hecho fundamentalmente primero como esposas y madres y después como trabajadoras. Es decir, que sí hemos estado presentes en el espacio público, solo que de una forma distinta o desigual a los hombres. Entonces, ellas, junto con Amelia Valcárcel, filósofa española, nos ayudan a comprender que tras siglos de democracia moderna, es hasta principios del siglo XX que las mujeres comenzamos a competir por cargos de representación. Lo que significa entonces ahora reescribir la historia, ¿no?, con nuestra presencia en este espacio. Y la lucha ha sido larga para intentar legitimar esta presencia y participación de las mujeres en el espacio político y público. Me gustaría conversar cómo hay dos grandes vertientes que nos ayudan a explicar la violencia política en razón de género, como ahora ya la conocemos, al menos en varios países de América Latina y particularmente en México, y es desde el escenario de la violencia electoral y la violencia política. Por el primer ámbito, es decir, el electoral, los trabajos de Gabriel Bardal son importantes y nos ayudan a identificar tanto las motivaciones como el impacto diferenciado que la violencia tiene tanto en hombres como en mujeres. Ella nos está hablando de esta línea para poder ubicar la violencia electoral, que es lo que ella investiga en sus aportaciones. La violencia en general puede derivar en esta violencia de género, de dónde podríamos obtener el concepto de violencia contra las mujeres en razón de género y que nos va a afectar solo por el hecho de ser mujeres. Ella hace sus aportaciones con relación a la violencia compleja, digamos, en torno a lo político, de lo que derivará la violencia electoral, y esta ocurre no por el género de la víctima, sino más bien va a tener una afectación diferenciada de acuerdo al cuerpo que lo sufra o que lo viva, ¿no?
Así que ella, junto con otros colegas, dadas sus investigaciones en distintos países, nos proponen separar los motivos, las formas e impactos de la violencia, tanto en mujeres como en hombres, para poder identificar si se trata de violencia política o de violencia política contra las mujeres en razón de género. La violencia contra las mujeres en política, aquí nos proponen que el género acciona los ataques. Y en el caso de la violencia política en general, en donde el propósito es obstaculizar la trayectoria de hechos políticos o de procesos políticos, el género hará la diferencia en el impacto o en las consecuencias de las personas, ya sean hombres o sean mujeres. ¿Qué nos dice a partir de sus investigaciones Gabriel Bardal? Bueno, en este estudio que ella está realizando de violencia electoral, nos da datos muy necesarios para el análisis. Encuentra que hay mayor afectación psicológica e intimidación asociadas a la violencia sexual en 90% más en las mujeres respecto de los hombres. En esta investigación que ella realiza, la violencia física es 3 veces mayor en el caso de los hombres. Logra identificar el hogar como el espacio de alta incidencia de violencia para las mujeres. Y nos dice también al concluir su estudio que en el caso del uso de las tecnologías de información como medio para el ataque contra las personas que participan en política, es mayor ese uso en el caso de las mujeres. Respecto a la violencia política, tanto Mona Lena Kroc como Juliana Restrepo Sanín, desde estudios de la ciencia política, nos ayudan a diferenciar entre violencia contra las mujeres en política y la violencia contra las mujeres en elecciones, que es el término que ha estado utilizando Gabriel Bardal y que ya había mencionado. Estas politólogas nos permiten aproximarnos también, y ellas toman como referencia el concepto de acoso y violencia política desarrollado por la Asociación de Concejalas de Bolivia, ACOBOL, quienes hacia el año 2000, incluso un poco antes, ya habían estado discutiendo sobre esta problemática e identifican el acoso y la violencia política como esta serie de comportamientos dirigidos específicamente contra las mujeres, por ser mujeres, con el propósito de que abandonen la política, presionándolas para que renuncien a ser candidatas o a ejercer un cargo político. Estas investigadoras nos ayudan a identificar los elementos que nos permitan mirar si estamos frente a este tipo de agresiones. Digamos que tendríamos que estar detectando quiénes son las personas atacadas, en este caso las mujeres, si hay una condición en razón de género por el hecho de ser mujeres y si estos ataques o agresiones tienen el fin de desalentar la participación política para conservar el orden masculino en el ejercicio del poder. Es decir, con la idea de mantener los roles de género y quebrantar las instituciones democráticas. Hay una tercera propuesta que es de también la politóloga Jennifer Piscopo, que nos permite detenernos a analizar el contexto de América Latina. Ella está identificando que hay una historia específica que marca las formas para el ejercicio de la violencia política contra las mujeres en los países de América Latina. Y lo que nos está proponiendo es que dentro de los análisis que se realicen, debamos considerar la inseguridad ciudadana como una regla general, ¿no?, que ocurre en distintos países, incorporar también el análisis de las instituciones que han tenido un rezago y que están anquilosadas principalmente en los casos de justicia y en las instituciones policiales. Y también Piscopo nos invita a mirar también cómo los partidos políticos han obstaculizado la participación de las mujeres y que es algo que prácticamente cruza en la mayoría de los países de América Latina.
Ahora bien, hay otros aportes que nos van a ayudar a comprender lo que sucede en el caso de la violencia política contra las mujeres y que solo son algunas compañeras de América Latina que ya están desarrollando investigaciones al respecto. Es el caso de Jimena Machicao, que ella es boliviana. Laura Albain es una investigadora argentina, de Mitzi Arias en El Salvador, de María Arboleda, que también están desarrollando o han desarrollado investigaciones al respecto. En el caso de México, desde la Red Nacional de Mujeres Municipios, ya hacia la década de los años 2000, realizaron varias intervenciones y trabajos con mujeres que participan en la política. Y bueno, quienes presento aquí en esta lámina son mujeres que también se han dedicado a pues reconstruir algunos casos en México. Ahora, ¿por qué es importante hablar de este tema? La violencia política contra las mujeres se manifiesta de distintas formas en un contexto global de violencia patriarcal, que en sí mismo deshumaniza a las mujeres. Nuestros derechos políticos se ven amenazados de forma constante por la confluencia de otros tipos de violencia que limitan nuestra libertad y el ejercicio de otros derechos. El mensaje de la violencia política se inscribe en el cuerpo de las mujeres para afirmar que no debemos participar en política, que es un lugar que no nos pertenece. Y esta es una idea tanto de Mona Elena Kroc como de Juliana Restrepo Sanín. Al tratarse de un problema social con causas múltiples que niega el derecho y la capacidad de ejercer el poder político a la mitad de la población, quebranta la legitimidad de las instituciones que fundan la democracia y atenta contra los derechos humanos. Gracias por su atención.